Ok, antes de realizar la corrida, lo que vamos a hacer es filtrar los grados de libertad que se van a analizar en el modelo. En este caso, el modelo está hecho en el plano XZ y bueno, esos son los grados de libertad relacionados que queremos analizar. Entonces vamos a analizar Set Analysis Options. Y en este caso, fíjense que tenemos varias opciones. Tenemos un pórtico espacial, tenemos un pórtico plano, tenemos una malla en el plano y tenemos una cercha espacial. En este caso vamos a utilizar el pórtico en el plano. Y fíjense cuáles grados de libertad son los que se van a analizar. El desplazamiento en X, el desplazamiento en Z y la rotación alrededor de Y. Esos son los grados de libertad que tendremos que analizar o que se analizarán en el modelo. Vamos OK. Y ya hemos entonces filtrado los grados de libertad a analizar. Lo que nos queda o nos resta sería correr el modelo. Colocamos un nombre y guardamos antes de correr. Y ya ha corrido ese modelo. Lo que necesitamos ahora es decirle dónde queremos la línea de influencia. Entonces, para ir a línea de influencia, vamos a Display, Show Influence Lines. Y entonces aquí está el camino que fue trayectoria. Pedimos la línea de influencia. En este caso se puede pedir, fíjense que en juntas, cuando está marcado juntas, les pregunta la etiqueta de la junta, es decir, ustedes deben saber cómo se llama cada junta. Pueden observar los nombres de cada junta, así como mostré el nombre del frame, pues ustedes pueden colocar el nombre de la junta en joint y nos puede especificar si es un desplazamiento lo que queremos, es decir, queremos saber la influencia de esa carga en un desplazamiento, en este caso U1, U2, U3, R1, R2, R3. Recuerden que en juntas, como estamos hablando acá de juntas, tenemos U1 corresponde al desplazamiento en X, U2 al desplazamiento en Y y U3 al desplazamiento en Z. Bien. R1, R2 y R3 corresponden a las rotaciones en X, Y y Z respectivamente. Lo mismo, si colocamos reacciones, pues vamos a poder tener reacciones en X, en Y y en Z, y podemos también tener momentos alrededor de X, momento alrededor de Y y momento alrededor de Z. En este caso, pues lo que queremos es tener en el frame, fíjense que nosotros necesitamos para este ejercicio la línea de influencia para el momento en C. El momento en C está ubicado en el segundo elemento. Este es el primer elemento, este es el segundo elemento. Entonces, en el segundo elemento, en este punto, en el extremo, está ubicado ese punto donde queremos la línea de influencia. Entonces, vamos a SAP y le decimos que en el elemento 2, ¿ok? En el elemento 2, a una distancia relativa de ¿cuánto? Esta distancia relativa quiere decir qué porcentaje de la distancia total. Si nosotros estamos ubicados en este segundo elemento y queremos pararnos en este punto para evaluar el momento interno, el momento flector, entonces lo que tenemos que hacer es indicarle que es en una longitud de 1, ¿ok? En el 100% de su longitud. Entonces ese factor es 1. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, regreso acá un segundo, si quisiéramos el momento en el centro de este tramo, entonces lo que tendríamos que hacer es indicarle el elemento 2 con 0.5 y entonces nos va a dibujar la línea de influencia sobre ese punto. Lo mismo, si queremos este elemento o este elemento, debemos escoger el número de elemento que queremos y la longitud relativa, es decir, respecto a una división entre la longitud donde nos vamos a parar y la longitud total, que sería ese porcentaje, bueno, se lo indicamos y él nos va a ubicar el punto. En este caso, bueno, elemento 2, distancia relativa vale 1, porque es la distancia total, y me pregunta cuáles son las componentes que quiero monitorear. En este caso, nosotros queremos un momento flector, y ese momento flector ocurre sobre el eje 3,3 del elemento. Ok, un poco para repasar los conceptos de ejes en SAP. SAP y todos los programas pues CSI. Fíjense que tenemos conceptos de eje global y de eje local. El eje global o los ejes globales se corresponden con X, Y y Z, tal como lo hemos venido trabajando desde siempre en nuestras materias de estructuras o por ejemplo en programas como AutoCAD. ¿Okay? Este sería el sistema de coordenadas global. Fíjense que el eje Z sale con la mano derecha barriendo desde X hasta Y, ¿okay? Por la regla de la mano derecha.
Para los ejes locales en juntas, si esto no se ha rotado en ningún momento, entonces quedará como originalmente viene definido. Como originalmente viene definido es que cada punto o cada junta tiene 3 ejes locales, que serían 1, 2 y 3, que realmente se corresponden con los ejes globales X, Y y Z para las juntas. Para los elementos también tenemos ejes locales donde mediríamos momento flector, donde mediríamos corte, pero recuerden que los ejes locales están ubicados sobre el elemento, es decir, si el elemento está inclinado, entonces los ejes locales pueden no coincidir con estos ejes o ser paralelos a estos ejes que tenemos acá. ¿Cómo se definen los ejes locales en elemento? Bien, tal como ustedes lo han visto teóricamente en materias como estructuras o resistencia de materiales, cuando definimos un elemento, tenemos que el primer punto que dibujamos es el punto I y el segundo usualmente se llama punto J. Desde el punto I hasta el punto J se define un eje que sería un eje axial y ese eje axial es el eje número 1. Tenemos perpendicular a ese eje un eje y sería el eje 2, donde podríamos medir, por ejemplo, el corte. Y el eje 3 sale con la regla de la mano derecha barriendo desde 1 hasta 2, ¿ok? Y fíjense cómo saldría de la pantalla el eje 3. Si lo vemos en 3 dimensiones, bueno, desde el extremo I hasta el extremo J se dibuja la dirección del eje 1, que sería un eje axial. Luego tenemos el eje 2, que sería perpendicular a él, donde mediríamos algo como el corte. Y gracias a la regla de la mano derecha obtenemos el eje 3, que sería donde mediríamos, por ejemplo, el momento flector. Fíjense que también podemos medir momento flector alrededor de 2, que sería el momento flector alrededor del eje débil de esta sección. El momento flector alrededor del eje 3, que sería este que tenemos acá, sería alrededor del eje fuerte de la sección. Y ese es, en este caso, el momento que nos interesa. Si queremos, por ejemplo, medir una torsión debería ser alrededor del eje 1. Si queremos una fuerza axial, por ejemplo, en una columna, también sería una fuerza axial sobre el eje 1. Si queremos un corte, pues podemos medirlo sobre el eje 2. Si queremos un momento flector, como ya les indiqué, podríamos medirlo en el eje 3, el principal, y en el eje 2, el momento sobre el eje débil. ¿Bien? Asimismo, las inercias también pueden calcularse y se podrían referenciar respecto a esos ejes. Entonces, una vez aclarado esto, ya sabemos que entonces si queremos el momento flector en C, como el que estamos necesitando acá, ese momento flector va a ser alrededor del eje 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el momento flector sobre el eje fuerte. Entonces, volvemos a SAP y le indicamos que es el momento 3,3. ¿Ok? Se llama 3,3 porque, bueno, va en línea con el eje 3. Le damos OK. Y fíjense que ya tenemos una gráfica de cómo sería esa línea de influencia. Si vamos entonces acá a Maple y vemos el resultado que habíamos obtenido, que sería este, pues vemos que cualitativamente vemos que se aprecia bastante un parecido entre esta curva que habíamos obtenido y la curva que estamos obteniendo acá en SAP 2000. Pero nos gustaría ir más allá, nos gustaría comparar los números y también comparar las expresiones que hemos obtenido o que se podrían obtener de estos datos con los de Maple. Entonces, para ello vamos a hacer un ejercicio como este que tenemos acá. Fíjense que en la parte de la derecha he pegado ya una pequeña imagen de los resultados que estábamos obteniendo en Maple. Simplemente vine para acá y me llevé las ecuaciones que estábamos obteniendo por tramo. Luego también me llevé la gráfica, que sería esta que tenemos en la parte inferior, y las coloqué acá en Excel. Lo que voy a traer entonces serían los datos para poder construir una curva como esta, que sería la influencia IMC. Entonces, vamos a hacer una nueva hoja de trabajo y vamos a traer esto que está acá, que lo vamos a utilizar nuevamente. Y vamos a traer también, digamos, este encabezado, para no tener que hacerlo nuevamente. Bien, entonces lo que vamos a necesitar de SAP realmente es, necesitaríamos la progresiva X medida desde acá, necesitaríamos el valor de la influencia que nos haya dado en SAP y vamos a necesitar realizar luego el ajuste de la expresión por tramos para verificar si se asemeja a estas expresiones que hemos obtenido anteriormente. Entonces vamos a SAP y donde estábamos anteriormente, que era mostrar líneas de influencia. Fíjense que sigue cargado el elemento 2 con una distancia de 1, es decir, de L, y estamos pidiendo momento 3,3. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es seleccionar que muestre la tabla de esos valores. Es decir, para cada una de estos puntos que dibujó, va a mostrar una tabla con los valores.
Fíjense, aquí está, tenemos el patrón, que sería trayectoria, la estación o el número de progresiva, y luego el valor de esa estación, es decir, en qué X está ubicado, tanto sobre el patrón o sobre el camino, como sobre el eje global X, y también cuál es el valor de la línea de influencia o cuál es la ordenada de la línea de influencia. Entonces, como en este caso la distancia en el patrón y el eje global X es lo mismo, pues podemos llevarnos esto que está acá, que sería el eje global X. Presionamos copiar esas celdas, nos vamos para acá, nos ubicamos en la celda de progresiva, pegamos, vamos a cambiar el formato a general y lo colocamos con unos 2 decimales para trabajar de manera más limpia. Volvemos acá y ahora nos interesa llevarnos la influencia. Entonces, vamos con la influencia, copiamos las celdas y pegamos acá. Ok, entonces ya tenemos cuál sería la gráfica de la influencia, los valores de la línea de influencia. Vamos a dividirlo por tramos, sabemos que hasta 2 metros es un tramo, luego hasta 6 es otro tramo, luego hasta 11 es otro tramo, ¿okay? Donde conseguíamos apoyo, y luego de 11 hasta 16 es otro tramo. Entonces fíjense que tenemos ya cuáles son los tramos que hemos definido. Ahora vamos a graficar rápidamente esto que tenemos acá para ver si el gráfico coincide con lo que habíamos obtenido antes. En este caso vamos a insertar gráfico de dispersión y sería este que tenemos acá. Podemos colocar aquí como título línea de influencia para el momento flector en C. Fíjense que si hacemos una comparación, digamos, cualitativa, comparando esas formas, tenemos una forma bastante aproximada, un comportamiento bastante aproximado, con valores máximos que también se asemejan. Pero bueno, si quisiéramos hacer una comparación más exacta, también pues deberíamos hacerlo. Fíjense que el máximo de este es 18, el máximo de este es 16 y por eso varían un poco. Vamos a cambiar este máximo. Dar formato al eje. En el número escogemos un máximo de 16 para que sea lo máximo que muestre el gráfico. Y aquí ya hemos entonces ajustado mejor la escala horizontal para esa comparación. ¿Okay? Ahora, eso, bueno, vemos que sí, que el comportamiento es parecido, pero si queremos comparar directamente estas expresiones para ver si estos polinomios que antes habíamos ajustado acá se asemejan a las ecuaciones que arrojarían estos tramos que están viniendo de SAP, pues podríamos hacer uso de la función estimación lineal. Entonces, vamos a hacerlo. Por ejemplo, este primer tramo entre 0 y 2, si vemos acá, se asemeja a una línea, a un polinomio de grado 1, digamos. Entonces lo que tenemos que hacer es, utilizando la función de estimación lineal, podemos obtener cuál sería el valor del coeficiente que acompaña a X y cuál sería el valor del coeficiente o el valor del término independiente. ¿Okay? Entonces, eso es lo que estamos buscando. Una manera, como quizás ustedes lo conocen, porque lo hemos hecho así anteriormente, sería graficar todos estos datos en una sola gráfica. Hacemos clic derecho y agregamos la línea de tendencia para estos primeros datos que se asemejan a una línea recta en este primer tramo. ¿Okay? Esa sería una manera. Damos un clic derecho, agregamos línea de tendencia y nos aparece la ecuación. Luego graficamos el segundo tramo, que sería entre 2 y 6. Nuevamente agregamos línea de tendencia, pero esta vez aproximando a un polinomio de grado 3. ¿Por qué de grado 3? Porque sabemos que en ese tramo tenemos un grado 3, polinomio de grado 3. Le damos clic derecho, agregamos línea de tendencia polinómica con grado 3 y entonces en el gráfico pues podríamos ir obteniendo la ecuación. El problema es que eso sería
Tendríamos que hacer entonces un gráfico por cada tramo, ¿ok? O graficar todas las series acá, pero cada tramo por separado para ir agregando la línea de tendencia. Es cuestión de gusto. En este caso yo quisiera obtener la expresión o los coeficientes de ese ajuste polinómico, pero acá en la tabla de Excel. Entonces, bueno, sabemos que vamos a obtener para este tramo un polinomio de grado 1, donde tendremos un coeficiente que acompaña a x y tendremos un valor de término independiente. Entonces, para ello utilizaremos la función de estimación lineal. ¿Okay? Estimación lineal me pregunta cuáles son los valores del conocido y, en este caso estos son los valores de conocido y. También me pregunta cuáles son los valores de conocido x, estos son los valores de conocido x, y lo siguiente que pide es si quiero colocar una constante, en este caso si quiero que coloque una constante, así que indicamos que es verdadero. Vamos a escribirlo acá. Y en el segundo caso, si quiero alguna estadística de regresión, es decir, como para estudiar el ajuste de la curva. En este caso no quiero eso, entonces vamos a indicar falso acá para que no haga ese análisis adicional. Y entonces damos un Enter y tenemos el coeficiente que acompaña a el valor de x, ¿no? En este caso nos haría falta el término independiente. Para mostrar el término independiente lo que tenemos que hacer es seleccionamos las dos celdas, ¿ok? Y vamos a presionar F2. Una vez que presionamos F2 y que estamos editando, presionamos Control más Shift y un Enter. Y eso lo que hace es mostrar de forma matricial los resultados del ajuste, es decir, este primer término se corresponde con x y este segundo término se corresponde al término independiente. Si vemos entonces esta ecuación del primer tramo, tenemos menos 0,2413x, aquí nos está dando menos 0,23, digamos, vamos a quitarle unos decimales, o 0,229. Y acá nos está dando 0.458 comparado con este 0.48276. La diferencia entre estos valores que estamos obteniendo es porque aquí apenas tenemos 5 puntos. Si nosotros tuviéramos más puntos en este tramo, entonces vamos a obtener muchos más datos y tendríamos una curva más ajustada a estos datos, ¿okay? O mejor ajustada. Recuerden que esto que está acá, eso es una solución analítica, es la solución exacta. Entonces, si lo que hacemos es colocar muchas más divisiones en este tramo, lo que vamos a tener son más datos y por lo tanto el ajuste coincidirá mejor entre este que sería el aproximado a este que sería la solución exacta. Pero fíjense que el signo negativo también lo estamos cumpliendo, pues estamos bastante bien. Vamos con el siguiente. El siguiente sabemos que es un polinomio que tiene grado 3. Entonces vamos con un coeficiente para el cúbico. Luego un coeficiente para x al cuadrado y luego un coeficiente para x a la 1 y un término independiente. ¿Ok? Eso sería lo que obtendríamos. Entonces volvemos a utilizar la expresión estimación lineal. Damos los conocidos x, perdón, los conocidos y, luego los conocidos x y luego necesitamos un valor, si queremos constante, va a ser verdadero. Y falso para que no realice el análisis, ¿ok? Ok, ¿cuál es el problema acá? El problema acá es que él está tomando una sola, o sea, presionamos estimación lineal y está tomando un grado 1. Lo que vamos a indicarle entonces es cuáles son esos grados que él va a colocar. Esto lo indicamos de la siguiente manera. Necesitamos el símbolo, este símbolo acá, para la elevación en la programación. Entonces ese símbolo lo vamos a colocar aquí justo después del conocido x. Colocamos el símbolo, abrimos corchete. Voy a cambiar el teclado al inglés un segundo. Ok, colocamos el corchete y le decimos que va a hacerlo para los grados 1, 2, 3. Cerramos entonces corchete y entonces tendríamos que obtener el ajuste para los grados 3, 2 y 1, ¿ok? Presionamos un Enter y vemos que ya tenemos uno de los datos. Para llenar el resto de los datos, seleccionamos todas estas celdas, presionamos F2, Control Shift Enter y tenemos el resto de los valores que nos interesaban. En este caso podemos observar que
para x cubo lo acompaña un 0.015, para x cuadrado lo acompaña menos 0.089, que sería este menos 0.09, para x lo acompaña menos 0.06, que sería este menos 0.059, y el término independiente de 0.35. Entonces, fíjense que estos datos, que la curva que obtuvimos en SAP 2000, pues nos ayudan a validar nuestro resultado de Maple. O sea, no cometimos ningún error, lo hicimos de manera congruente, y si queremos entonces mejorar estos resultados, lo que tenemos que hacer es generar más puntos y vamos a obtener una ecuación más parecida a este polinomio que se desarrolló de manera analítica. Entonces, hacemos el resto para completar el ejercicio. Como sabemos entonces, para los siguientes tramos también son polinomios de grado 3. Entonces la programación que utilizaremos será parecida. Verificamos los términos acá. Tenemos que en este tramo sería el tercero. Tenemos el x cubo acompañado por menos 0.015, el x cuadrado acompañado por 0.46, muy bien, el x acompañado por menos 4.36 y el término independiente de 12.972. ¿Ok? Vamos muy bien. Volvemos a copiar entonces la programación. Colocamos acá. En este caso, pues llevamos las celdas correspondientes. Presionamos F2, luego Control Shift Enter. Eliminamos los decimales que no nos interesan. Tenemos 0.005 para x cubo con este 0.005, para x cuadrado menos 0.22 comparado con este menos 0.208, para x 3.14 comparado con este 2.94 y para el término independiente menos 14.56 comparado con menos 13.66. Recuerden entonces que para obtener mejor aproximación lo que tendríamos que hacer es colocar una mayor cantidad de puntos, pero fíjense cómo obtenemos entonces un resultado bastante acertado. Con esto entonces queda validado nuestro ejercicio y podemos obtener la curva de la línea de influencia para resolver problemas de cualquier línea de influencia si sea extraída de SAP 2000. ¿Okay? Con esto entonces culminamos este video. Dejaremos esta planilla para que puedan descargarla acá en la parte inferior. También el ejercicio en Maple, por si no han visto la otra entrada, se los dejaremos en PDF para que puedan descargarlo. Y bueno, la plantilla de Excel sí la dejaremos en formato XML, que sería Excel, para que puedan abrirla y copiar el comando que tenemos acá, que sería la estimación lineal. ¿Okay? Entonces con esto nos despedimos y les deseamos entonces que el video haya sido de mucho provecho para todos ustedes. Muchísimas gracias.